el Señor Jesús dijo cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, que dijesen Padre nuestro que estás en los cielos. No, nunca el Señor dijo, comuníquense con Abraham para que Abraham vaya y le diga a Dios allá, en lo que yo llego. Que Abraham le va a decir algo allá, los santos que están allá. Y después Cristo en el cielo, comuníquense con mi mamá, mi tía, mi abuelo, mi primo, mi prima, mi papá legal en la tierra, el que me protegió aquí de manera material en la tierra, que me llevó, ¿verdad? Cuando nos estaban persiguiendo, nos llevó a Egipto, me refiero a José. Nunca Jesucristo enseñó a orar, ni a rezar, ni nada. Agarren ahí un paquete de bolitas, amárrenla con una soga y pónganse a darle la bolita, pídanle ahí a Abraham, a la esposa de Abraham, Sara, la mamá de la fe. No, nunca, eso no pasa jamás por la mente de alguien guiado por el Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a su canal Reacciones con la Biblia. La persona que acabamos de escuchar, él se llama el señor Carlos Veloz. Él pertenece o ha pertenecido a la Alianza Anticatólica, ahora pertenece al bloque anticatólico y está haciendo una reacción a un diálogo que tuvo en el canal de la señora Marisela. Estuvieron hablando ahí con el hermano católico Rodrigo Calvo sobre el tema de la idolatría. Entonces él está haciendo una reacción y la verdad dijo tantas falacias, tantas mentiras, tantas equivocaciones en tan solo un minuto, que fue lo que les puse yo a ustedes ahí. Imagínense en un video de más de 2 horas cuántas barbaridades dijo, cuántas cosas fuera de contexto, cuántas mentiras, cuántas difamaciones. Pero como creen, y los que lo siguen parece que creen lo mismo, que entre más se grita, que entre más escándalo se hace, pues es porque se tiene la razón. Entonces las personas no se dan cuenta, pues definitivamente, de todos los errores que la persona comete, o se los aplauden o están de acuerdo, en fin, ahí sí ya cada quien. Entonces yo tomé la decisión de reaccionarlo, pues para mostrarles algunas cosas que me interesa que miremos ahí, e invitarlos a ustedes, mis queridos hermanos, a que vayan al canal Mario Ancísar Suárez. Ahí van a encontrar una lista de reproducción que se llama Todo sobre la idolatría en la Biblia. Es el estudio más completo que ustedes podrán encontrar sobre este polémico tema, donde estudiamos todo lo que tiene que ver con la idolatría, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Absolutamente libro a libro estamos haciendo un estudio completo, pues para que ustedes conozcan cuál es la verdad que Dios ha revelado a través de su palabra, cuál es la verdad que el Señor muestra en cuanto a este tema de lo que es la idolatría, de lo que es un culto, de lo que es la adoración, etc. Así que bueno, aprovecho, en la parte de abajo les dejo el link para si a alguno de ustedes le interesa ampliar un poquito más algo de lo que les voy a mostrar en esta redacción, pues puedan ir allá, lo puedan encontrar y ahí puedan hacer ese estudio. Y bueno, ya ustedes después tomarán la decisión que les parezca, ya ustedes después decidirán si es correcto hacer el curso completo, en fin. Yo les garantizo que es un curso que vale la pena que lo hagan para que aclaren un montón de dudas y para cuando escuchen personas dar versículos bíblicos descontextualizados y lanzar mentiras y difamaciones, pues ustedes sepan al menos entonces cuál es la verdad desde la Sagrada Escritura, de acuerdo a lo que el Señor ha revelado en la Sagrada Escritura. Así que bueno, ahí les comento eso, ya saben, les voy a dejar el link, en la parte de abajo les dejo el link para que ustedes entonces pues se anímense y den una pasadita por ahí y empiezan a escuchar el curso, verá que vale la pena. De hecho, estamos ya en revisión un libro que vamos a sacar frente a este tema para dejar las cosas claras, bien claras como el Señor lo ha establecido, que es como deben de ser y como nosotros las debemos de creer. Bien, ahora sí vamos a iniciar con la redacción, hermanos. Permítanme, aquí yo cambio rápidamente. Bueno, ahí está. Entonces ahí está en la parte de abajo el señor Carlos Veloz. De hecho, mucho más adelante van a entrar otros señores como el doctor Enuel Hernández, en fin, y van a estar ahí dialogando, van a tocar algo del tema de la Eucaristía. Así que por eso yo voy a hacer la redacción así completo, así si me demore varios días
haciéndola por partes, pero para dejar algo claro, pero lo voy a hacer y de una vez les voy a estar recordando entonces el curso para que vayan y lo vean. Bien, vamos a iniciar a escucharlo entonces y en la primera parte, obviamente lo que está haciendo él ahí es saludando a algunas personas, etcétera. No me interesa nada de eso, así que vamos a escucharlo más o menos desde acá, que es cuando ya empieza como a entrar en materia. Listo. Presten atención, presten oído. Oh, perdón, un momentico, perdón. A ver. Ok, vamos. Porque tenemos una claridad en el Nuevo Testamento y me gusta repasar el Antiguo porque atacan mucho los ateos lo que está en el Antiguo Testamento y de hecho la idolatría hay que explicarla como el origen y fundamento que tienen algunas sectas que haciendo una mezcla, ¿no? Bueno, él habla ahí de sectas, ahora va a estar hablando de la Iglesia Cristiana Católica, pero bueno, se le olvida a este señor que realmente los que son sectas son ellos, pero bueno, dejémoslo ahí, vámonos al tema que nos interesa. Pero es para que ustedes se den cuenta cómo estas personas van repitiendo y repitiendo cosas para ir limpiándose ellos, que son las verdaderas sectas, y ir como achacándole eso a los demás. Pero bueno, vamos a ver qué sigue diciendo, porque ya vamos a entrar en la reacción. De hecho, ahí dice reacción Carlos Veloz, la idolatría. Haciendo un sincretismo con religiosidad pagana, pues entonces tratan de tomar el... Habla de hacer un sincretismo con religiosidad pagana. Parece que no tienen ni la menor idea que casi todo, y yo lo he explicado en otros videos, casi todo lo que el Señor estableció como culto y adoración para el pueblo de Israel, lo tomó de lo que ya hacían los paganos para sus dioses, pero bueno, no voy a entrar en eso el día de hoy, quiero que entremos en lo otro, pero no tienen ni la menor idea de esto por lo que parece este señor. Testamento para decir, mira, aquí Dios no prohíbe la idolatría. No, eso es mentira. A ver, tengamos algo claro. Dios prohíbe fuertemente la idolatría. Dios prohíbe fuertemente la idolatría en toda la Biblia. Yo no sé a qué se refiere específicamente, porque como se lo pasa, pues lanzando, diciendo cosas y lanzando ahí uno sin saber de qué está hablando, entonces no sé a qué se refiere. Que en un texto específico uno diga, ahí no se refiere a la idolatría o no se refiere a tal cosa, es diferente. Pero él de todas maneras, como no explica nada, trata de decir que nosotros creemos que el Señor está a favor de la idolatría cuando no es así. En ese estudio que estoy haciendo y en ese libro que va a salir hay más, creo que entre 300 y 500 citas bíblicas que tienen que ver con la idolatría. Es el tema del cual más habla la Sagrada Escritura, el tema de la idolatría. Entonces, no sé por qué lo dice. Bueno, él lanza cosas ahí. En fin, de todas maneras sí les quiero mostrar a ustedes lo siguiente, miren, para que ustedes sepan, de hecho en el curso lo primero que hice fue decirles, ojo, que la idolatría es un pecado gravísimo de condenación. En 1 Corintios 6:9 en adelante dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros lo tenemos claro, nosotros conocemos la escritura, sabemos que la idolatría es un pecado gravísimo. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, aquí está, no solamente los idólatras, también todos los demás, pero como estamos hablando del tema de la idolatría, por eso entonces subrayo los idólatras. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, es decir, el infierno. Dice que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y todo el que ama y hace la mentira. Entonces nosotros tenemos muy claro y hay demasiadas citas bíblicas donde nosotros vemos que la idolatría es un pecado terrible y nosotros nunca lo hemos negado, siempre hemos dicho, el idólatra, si no se convierte a Cristo, se va al infierno. Así de sencillo, lo dice claramente la Biblia. Pero él se pone o con ambigüedades o por hablar a la carrera, no sabe ni lo que está diciendo, en vez de
razonar, ir a un texto y bueno, vamos a mirar este texto, lo dice de esta manera. Por eso, pues, yo lo trato de hacer así para que ustedes se den cuenta y tengan el pasaje bíblico ahí. Bien, vamos a seguir escuchando. De todas maneras, nosotros jamás defenderemos la idolatría. Jamás. Jamás. Otra cosa es que ellos crean que es idolatría, lo que no lo es. Pero jamás defenderemos la idolatría. Nosotros creemos, y vuelvo y repito, es el tema que más citas bíblicas tiene en la Biblia, el tema de la idolatría. Dios aborrece la idolatría y toda manifestación de culto religioso. Nosotros también creemos que Dios aborrece la idolatría. Pero miren lo que dice, toda manifestación de culto religioso. Que a través de imágenes, pilares sagrados y lo que Ojo, que a través de imágenes y pilares sagrados sea, se le dé la glorificación como representación al Todopoderoso. Eso. Aquí hay algo también muy ambiguo y mal dicho porque pues no sé, o sea, a ver, les voy a mostrar lo siguiente, yo lo he hecho varias veces, pero voy a insistir en esto para que más personas, si alguno no lo ha visto, lo vea, lo tenga claro y después pues saque su propio juicio del tema. Miren, cuando uno va, porque para ellos cualquier imagen pues es un ídolo, y más si es una imagen frente a la que alguien se postra, pues es un ídolo. Entonces, yo siempre insisto en esto. Presten atención, miren. Si uno va a Éxodo, porque es lo que dice la palabra de Dios, y si yo creo en la Biblia, pues yo tengo que creer en todo y analizar todo. Y con los correctos métodos de interpretación bíblica, analizar absolutamente todo, para poder sacar una verdad. Miren, si uno va a Éxodo capítulo 25, dice, el Señor Dios habló con Moisés. No hay ninguna duda que el que está hablando es Dios. De hecho, en la versión Reina Valera dice, y Jehová. Dice, y en el versículo 18 dice, harás también 2 querubines de oro. A ver, 2 querubines de oro, que era para el arca de la alianza, que son estos que están aquí arriba. Y él dice, cualquier manifestación de culto a Dios. A ver, un momentico, pero el versículo 22 dice, desde allí y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, de sobre el propiciatorio de entre los querubines. Entonces, no solamente manda hacer unas imágenes que pone encima del arca de la alianza de oro, sino que dice, yo desde allí me comunicaré con ustedes y hablaré con ustedes. Y luego cuando vamos a Crónicas 13:6 dice, y subió David, nada más ni nada menos que el rey David, con todo Israel a Balaad de Kiriat Jeraín, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Dios, que mora entre los querubines, ojo, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Entonces las personas iban e invocaban al Señor que moraba entre los querubines. Y ellos no iban a ir a invocar al Señor sin postrarse, sin tener reverencia. Ellos no iban a pasar ahí, hey, tal cosa. No, 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 eso no. Eso, olvídense que en el pueblo de Israel incluso había un respeto, incluso para entrar. Los sacerdotes tenían que entrar sin zapatos, tenían que purificarse antes de entrar hasta donde ellos podían llegar, etc. Entonces no es de esa manera como algunos piensan como que pasaban y hey, no, 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 así no era. También cuando nosotros vamos, bueno, y de hecho, si miramos más adelante, miren, yo les muestro por acá, de hecho, si les muestro más aquí adelante, cuando uno va al libro de Josué capítulo 7, versículo 6, vemos que dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde. ¿Sí? Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces nosotros vemos el arca de la alianza que tenía las dos imágenes y obviamente él no se está postrando delante de las imágenes ni reconociendo que esas imágenes son Dios, porque eso nunca lo reconoció el pueblo de Israel. Pero que se postró delante del arca que tenía las imágenes de él y todo el pueblo, eso está más que claro. Pero bueno, vamos a seguir mostrándole esto otro. En Éxodo capítulo 26, versículo 1, no solamente Dios había ordenado hacer 2 ángeles de oro para encima del arca de la alianza, Dios también ordenó hacer querubines en la cortina. Entonces tenemos los del arca de la alianza y tenemos los querubines que estaban en la cortina. Y las ordenó hacer el mismo Dios. Cuando nosotros adelantamos un poquitico, vemos que Dios le da su espíritu. Ojo, habló Dios con Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, y luego dice, y lo he llenado de espíritu de Dios
que en el Antiguo Testamento Dios no se lo daba a todo el mundo, sino a personas a las que les iba a encargar una misión muy importante. Y dice, ¿para qué? Para inventar diseños, trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí al final dice, para que hagan todo lo que les he mandado. Entre las cosas que el Señor les mandó, que fue la tienda del encuentro, el arca de la alianza, pues estaban las imágenes del arca de la alianza y estaban las imágenes que estaban pintadas en la cortina. En Éxodo capítulo 37 vemos que ellos, Bezalel y estas otras personas llenos del Espíritu de Dios, no cualquier cosa, llenos del Espíritu de Dios, hicieron los querubines que estaban encima del arca. Ahí entonces nosotros vemos que hicieron los querubines llenos del Espíritu de Dios, como dice acá, ojo, el Señor les había dado ese espíritu para que pudieran trabajar en varias cosas, entre ellas trabajar en oro. Aquí está trabajar en oro, y vemos que en Éxodo capítulo 37 hicieron los querubines de oro. Luego, hay algo bien interesante también, porque en Éxodo 25:18 el Señor ordenó hacer 2 querubines de oro. En Éxodo 30, bueno, y en 26 los que estaban pintados en la cortina. En Éxodo 31, uno en adelante, le da el espíritu a Bezalel, ojo, el espíritu de Dios a Bezalel, y a un grupo de personas para que pudieran trabajar en oro, en plata, en piedras y en madera, y todo lo que tenían que ver con lo que Dios les ordenó hacer. Pero miren lo que nos dice Deuteronomio 29:16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. Ojo, ellos venían de la tierra de Egipto. Y cómo hemos pasado por medio de las naciones que estaban alrededor cuando ellos venían pasando, por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera. Entonces, a mí me llama mucho la atención, yo no sé a ustedes, cómo es que Dios le da su espíritu a un grupo de personas, a Bezalel y a otras personas, para que trabajen entre muchas cosas que van a hacer es trabajar en madera, cuando él ya sabía que en Egipto y los pueblos que estaban alrededor tenían dioses o ídolos de madera. Dice de piedra, pero él también le dio el espíritu para que pudieran trabajar en piedra. Entonces el Señor sabía, es más, él lo está diciendo acá, que en Egipto y los pueblos que estaban alrededor, ellos veían imágenes como dioses, imágenes de oro, de piedra, de plata, etcétera, y las veían como dioses. Y aún así el Señor ordenó hacer para el templo que estaban, para la tienda del encuentro y para el arca ordenó hacer querubines de oro. E incluso ordenó hacer querubines pintados en una cortina. Y Dios ya sabía que los pueblos que en Egipto, donde ellos estaban, de donde ellos venían, y los pueblos que estaban alrededor, pues tenían ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro, que tienen consigo. Aquí está. Ahora sigue, de plata. Y nosotros vemos que le dio a Bezalel, lo llenó de su espíritu junto con otras personas, y ellos podían trabajar en plata, para que trabajaran también en plata. Y aquí dice, y oro también. Y vemos que aquí, cuando le da el espíritu a Bezalel, se lo dio para que ellos pudieran trabajar también en oro. De hecho, en oro fue que hicieron ellos los querubines que estaban en la tapa del propiciatorio del Arca de la Alianza. ¿En dónde lo encontramos? En Éxodo capítulo 37, versículo 7. Entonces, para que ustedes se den cuenta que esto no es así por encima, esto hay que profundizarlo mucho más. Ya el Señor sabía que en Egipto, que los pueblos alrededor reconocían imágenes como dioses, imágenes de madera, de oro, de plata y de piedra, pero aún así Él le da su espíritu a un grupo de personas que van a poder trabajar en oro, hicieron los querubines de oro, en plata, en piedra, en madera. De hecho, cuando uno mira esto de madera y sigue leyendo la Biblia en Primera de Reyes 6:21, encontramos que en el versículo 23 hicieron en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. Y eran grandísimos, que eran estos 2 que están acá. Entonces tenemos los 2 querubines de oro del Arca de la Alianza y tenemos los 2 querubines de madera de olivo que estaban grandes. Ahí da las características y todo, miren. Da las características de cómo eran y eran grandes. Ahí los pueden ver ustedes. Pero en Primera Reyes 7:27 no solamente habían querubines, también había figuras de leones, como nos dice acá, de bueyes y de querubines. Es decir, el templo quedó lleno de imágenes, leones, bueyes, querubines, etc.
había figuras en alto relieve y de bajo relieve. Miren todo lo que nos dice la palabra de Dios. De alguna manera el templo debe haber quedado más o menos así. Estaban los querubines del Arca de la Alianza, estaban los querubines de madera de olivo, estaban los querubines pintados en la cortina y estaban los leones, bueyes y querubines que estaban por acá y las palmeras que estaban alrededor. De hecho, la misma Biblia nos dice cuántos bueyes eran y nos dice que eran 12 bueyes. Eso lo encuentran ustedes en 2 Crónicas 4:1 en adelante. 12 bueyes. Eran 12 bueyes dentro del templo. Miren, toda esta parte de acá era llena de bueyes. Ok. Entonces, cuando Salomón le terminó el templo al Señor, él se lo terminó con unas imágenes que Dios le ordenó hacer. Ahí habían unas imágenes que Dios había ordenado hacer y otras que él no ordenó hacer. ¿Y qué hizo Dios con ese templo? Vamos a ver qué hizo Dios con ese templo. Bueno, antes de llegar a esto, no, aquí está. Aquí está lo que hizo Dios con ese templo. Mire, ustedes van a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 3, y ustedes miren lo que dicen. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor Dios y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor Dios, no hay ninguna duda, en la versión Reina Valera dice Jehová, no hay ninguna duda, se le apareció a Salomón la segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Señor Dios. Yo lo remarco así para que ustedes se den cuenta que no es mentira, es Dios el que está hablando aquí. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y miren lo que dice, yo, el Señor Dios, yo he santificado esta casa que tú me has edificado. ¿Cómo así que el Señor está santificando una casa, es decir, un templo lleno de imágenes? Miren, estaban 12 bueyes, habían leones también. En el estudio que les estoy diciendo, yo les digo cuántos leones porque la Biblia lo dice. Palmeras, querubines, 6 querubines, 2 de ellos grandísimos. Y el Señor dice, yo he santificado esta casa que tú me has edificado. El Señor santificó un templo lleno de imágenes. Dice, para poner mi nombre en ella para siempre. Miren lo que dijo, voy a poner mi nombre ahí para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Hermanos, yo no sé cómo las personas le van a hacer el quite a esto. Un templo lleno de imágenes, con imágenes que Dios ordenó hacer, con imágenes que Dios no ordenó hacer y que Salomón puso ahí. Y el Señor llega y dice, yo he santificado esta casa que me has edificado. Pongo mi nombre, mis ojos y mi corazón en ellos. ¿Ah? Entonces, hermanos, esto es para mostrarles que el problema no es una imagen. No hay ningún problema con una imagen. El problema está en reconocer que un pedazo de hierro, de madera o lo que sea, es Dios o es un Dios o es Dios, como con el becerro de oro que ellos lo van a tratar más adelante, o es un Dios como lo reconocían los pueblos paganos en Egipto y los que estaban alrededor. El mismo Dios lo sabía porque lo está diciendo en Deuteronomio 29:16. Porque vosotros sabéis cómo en la tierra de Egipto y en las naciones por donde habéis pasado, habéis visto las abominaciones, es decir, aquí están las abominaciones, y sus ídolos, sus dioses de madera, de piedra, de plata y de oro. Y Dios, sabiendo esto, ordena hacer imágenes para el templo. El problema no es una imagen, el problema es como lo dice más adelante, para servir, abad, culto, para darles culto de la tría. Ese es el problema. Entonces, para que ustedes se den cuenta que esto es mucho más amplio de lo que muchas personas creen, esto hay que mirarlo bien con la palabra de Dios, pero les tengo un dato más para que ustedes lo investiguen y se den cuenta. Este templo que les estoy mostrando acá, aquí no está la cortina, voy a mostrarles más bien esta, pero este templo que Dios santificó, puso sus ojos, su corazón, su presencia allí, este templo fue destruido por los babilonios. Y adivinen qué, es más, el templo fue destruido porque Israel cayó, en el libro de los Reyes lo estamos estudiando, cayó en una idolatría terrible, terrible. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino de sur, Judá, cayó en una idolatría terrible. Y el caer en esa idolatría hizo que ellos fueran llevados por los babilonios, los de Judá, y destruyeron el templo.
Y ahí vienen que cuando volvieron a reconstruir el templo, miren lo que hizo Dios, miren lo que hizo Dios. Ezequiel 44:17, miren la visión que le da a Ezequiel. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared de alrededor, por dentro y por fuera tomó medidas y estaba labrada con querubines. ¿Cómo así que destruyen el templo de Jerusalén? Porque el pueblo cayó en idolatría. Obviamente no con los querubines del Arca de la Alianza, ni con los que estaban pintados en la pared ni en la cortina, no. Fue porque metieron allí incluso a la diosa Cera y a Baal y a otros dioses. Pero ellos jamás reconocieron estas imágenes del Arca de la Alianza, ni las que estaban pintadas en la pared como dioses. Entonces, ¿cómo es que ellos caen en una idolatría terrible? Porque metieron imágenes de dioses paganos y los reconocieron como Acera, los reconocían como dioses, les daban culto. Y cuando destruyen el templo, el Señor, en vez de aprovechar y no volver a meter imágenes allá, vuelve y ordena que hagan imágenes nuevamente. Y palmeras entre querubín y querubín. Lo mismo que ya les mostré. Palmeras entre querubín y querubín. Sigamos. Dice, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de un hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de un león hacia la palmera del otro lado por toda la casa alrededor. Y desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados. Desde el piso hasta arriba habían querubines labrados. Y palmeras por toda la pared del templo. Versículo 23, adelantemos. El templo y el santuario tenían 2 puertas y en cada puerta había 2 hojas y 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados querubines y palmeras, así como había en las paredes. Entonces, por todas partes del techo, arriba, abajo, querubines, hermanos. Nuevamente, el templo, cuando lo vuelven a construir, vuelve Dios y pide que le hagan querubines. ¿Por qué? Porque el problema no son las imágenes. Hermanos, no hay ningún problema con una imagen. Ese cuento de que porque se tiene una imagen ya usted es idólatra es falso. Es más, cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta y Jesús clarifica el tema junto con San Pablo. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Todo aquello que usted tiene en el primer lugar de su vida, a lo cual le dedica tiempo, esfuerzo, olvidándose de Dios, eso es un ídolo. Y pueden ser hasta cosas buenas. Pero en el estudio lo estamos explicando bien. Entonces, hermanos, yo aquí solamente quiero que ustedes vean y analicen. No hay problema con las imágenes. Nosotros no reconocemos que un pedazo de madera, de yeso, de piedra es Dios. Eso no lo reconocemos. Son imágenes como lo eran para el pueblo de Israel, las imágenes que Dios ordenó y que estaban en el templo cuando Dios bendijo el templo. Así de sencillo. Y si uno va al profeta Ageo, para que ustedes se den cuenta, miren lo que dice el profeta Ageo 2:1. El día 25 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. Di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Leosadad, el sumo sacerdote y el resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Es decir, la antigua. ¿Y qué es lo que ven ahora? No es como nada ante sus ojos. Es decir, está diciendo que el segundo templo, donde Dios dijo que lo hicieran otra vez con imágenes, era mejor que el primero. Era más bonito que el primero. De hecho, si uno se adelanta al versículo 9, dice, y la gloria de esta última casa, el segundo templo, será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en ese lugar yo daré paz, oráculo del Señor de los ejércitos. Entonces, es destruido este primer templo. El Señor da la visión del otro templo cuando lo van a reconstruir nuevamente con imágenes. Y el profeta Ageo nos dice que era más hermoso, que era más grande y mucho mejor el segundo que el primero. ¿Se dan cuenta por qué estos estudios hay que hacerlos completos y bien hechos? ¿Por qué no se puede uno basar en un grito por ahí de alguien que sesgada la mente, el corazón lleno de odio, lleno de mentiras y falacias, se pone a gritar por ahí sin saber qué es lo que está diciendo? ¿Se dan cuenta? Así que bueno, vamos a seguir escuchando porque pues vienen cosas que va a decir él ahí. Esto es para que ustedes se den cuenta
que no hay ningún problema con las imágenes, hermanos. No hay ningún problema. El problema sería que usted les dé culto de latría. Ese sí es el problema. El problema es que estos señores tampoco saben que es un culto de latría según lo que Dios estableció. Y eso yo lo explico en el curso que les estoy invitando a que vayan y vean en el canal Mario Ancísar Suárez, todo sobre la idolatría en la Biblia. Allá yo les explico que es un culto según lo estableció Dios, no según lo que dice un señor de estos, que dice cualquier barbaridad y entonces ya eso es palabra de Dios y que la Biblia y nosotros la Biblia y que la Biblia y que la Biblia. ¿Cuál Biblia? No tienen ni la menor idea de lo que hablan. No tienen ni la menor idea de lo que hablan. Esto es ir a la Biblia y mirarlo, pero como se tiene que mirar el tema, en orden. No tienen ni la menor idea que es un culto de la tría. De acuerdo a lo que Dios estableció, entonces le parece que prender una vela es un culto de la tría. ¿Por qué no me muestra dónde el Señor dijo que prender una vela era culto de la tría? A ver, muéstremelo en la Biblia. Yo lo reto, veloz, muéstremelo en la Biblia. Claro, saben que muchos de los que los siguen a ellos no son así como esos caballos que les ponen algo acá y no miran para acá ni para acá. Si usted lo dice, Señor, eso es idolatría. Eso es idolatría. En vez de creerle al Señor, en vez de creerle a la palabra, creerle a un tipo como estos por cualquier cosa que dice, entonces ya, eso es idolatría. Según los parámetros del Nuevo Testamento, según lo enseñó Jesús y el apóstol Pablo. Bien, vamos a seguir escuchando para que ustedes se den cuenta de que esto hay que analizarlo bien, insistir en lo mismo y bueno, para que ustedes se den cuenta. Vamos a escuchar. Dios no lo tolera. Y esto desde el Antiguo Testamento lo deja bastante claro. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo menciona, que Dios no puede ser representado ni por oro ni plata. No vayan a pensar que la divinidad... Aquí tengo el pasaje bíblico, Señor. Ahí está, ahí está. Refiriéndose al Todopoderoso, puede ser representado. Miren, con ese solo texto, con eso solo, yo tuviera temor de Dios y ni me atreviera a arrodillármele a nada, a ningún pedazo de algo. Y diciendo, acá este que tiene barba con la nariz, los ojos azules, perfilado, el pelito. Bueno, eso que está diciendo él ahí, eso que está diciendo ahí es todavía desconocimiento, sigue siendo desconocimiento de la Sagrada Escritura. Miren, ¿qué dice Hechos 16:29? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, es decir, Dios, sea semejante a oro, a plata, a piedra o a escultura de arte de imaginación de hombres. Nosotros como cristianos católicos decimos amén. ¿Él cree que es que nosotros no creemos esto? Nosotros como cristianos católicos decimos amén. Nosotros no creemos que Dios sea un pedazo de madera, de yeso, de piedra, de lo que sea. Lo otro, mis queridos hermanos, varias cosas. Lo otro, ¿por qué no es él que tanto habla que el contexto, ¿qué vas a ver de contextos? ¿A dónde estaba Pablo? Pablo estaba donde los griegos. Pablo no estaba aquí criticando las imágenes que habían en el templo. No, porque ellos no la reconocían como dioses. Pablo estaba en Atenas, Pablo estaba donde los griegos, y los griegos sí tenían un montón de imágenes y reconocían las imágenes como dioses. Entonces, ubíquese, póngase en contexto. Y ahí Pablo estaba donde los griegos que reconocían imágenes como dioses, imágenes de madera, de oro, de plata, escultura, imaginación de hombres. Y por eso el apóstol está diciendo eso. No lo debemos pensar. Y nosotros no pensamos, no creemos que un pedazo de imagen de yeso, de madera, de oro, de lo que sea, es Dios. Estaríamos mal de la cabeza, estaríamos locos. Pero ellos insultan la inteligencia o quieren engañar a las personas que lo siguen, haciéndole creer que nosotros creemos que un pedazo de yeso, de madera, de piedra es Dios. Cuando no es así. Y el contexto es claro. Pablo está en un medio de unos pueblos que sí reconocen imágenes de oro, de plata, de piedra, cosas hechas por la imaginación de hombres, las reconocen como dioses. Y nos está advirtiendo, ojo con ustedes creer eso y nosotros no lo creemos. Pero a eso sumémosle también lo siguiente, que esto lo dice en Hechos 17:29, bueno, creo que aquí me equivoqué, es 17. Sí, Hechos 17. Sí, aquí por algún motivo se me fue un número que no era, disculpen. Entonces, en Hechos 17:29, yo en el libro les presento muchos cuadros de estos para que ustedes estén recordando cosas y no se dejen engañar. En Hechos 17:29, entonces dice el apóstol Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, así es, nosotros no pensamos, ni creemos ni pensamos, que la divinidad, es decir, Dios, sea semejante a oro, plata, piedra
o escultura de arte, imaginación de hombres. Nosotros no creemos eso. Eso es falso. Nosotros jamás hemos reconocido una imagen como Dios, un pedazo de madera como Dios, etc. No. Pero aún así, volvamos a Éxodo capítulo 31, cuando Dios mismo le da a Bezalel su espíritu, que no se lo daba en el Antiguo Testamento a cualquier persona, sino a los que les iban a encargar una misión muy importante. Y miren lo que dice acá. Entonces dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Y entre las cosas que ellos iban a hacer, que Dios le dio su espíritu, era para que trabajaran en oro. ¿De qué eran los querubines del Arca de la Alianza? De oro. Entonces, ¿cómo es que Bezalel hizo imágenes de oro para Dios, para el Arca de la Alianza? Y aquí nos está diciendo esto el apóstol, no se lo puede estar diciendo a los judíos. Se lo tiene que estar diciendo a un pueblo que cree que una imagen de oro sí es Dios, como lo hacían los paganos. Eso yo lo pruebo claramente en el estudio que les estoy diciendo. Luego dice, o plata. Y nosotros vemos que Dios le dio su espíritu a Bezalel para que pudieran trabajar en plata. En bronce. Piedra. Todo lo que es yeso viene de la piedra. En artificio de piedras para engastarlas. Y escultura de arte, imaginación de hombre. Y en madera, y recuérdense que en el templo también habían querubines de madera. Y si hablara de pinturas, también Dios ordenó hacer en Éxodo capítulo 26, versículo 1, imágenes pintadas. O sea que por donde ustedes quieran, no hay forma de que justifiquen esas falacias, esas mentiras que tienen contra nosotros. No hay forma. Y para acabar de completar el asunto, dice para que hagan todo lo que les he mandado y el Señor ordenó hacer imágenes. Eso ya lo mostramos, así que para que vamos a lo siguiente. Pero dice el señor Carlos Veloz, yo. O sea, el tipo que es bíblico, completamente bíblico, dice, yo no le doblo rodillas absolutamente a nada que no sea mi Señor. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia frente a eso? ¿Será que el solo hecho de doblar rodillas ya es adorar? Pues vamos a mirar lo siguiente. Presten atención para que ustedes se den cuenta. En Génesis 49, versículo 8, Dios, por medio de Jacob, cuando estaba bendiciendo a sus hijos antes de morir, miren lo que dicen. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Entonces, Dios por boca de Jacob dice que los hermanos de Judá se van a inclinar ante él. Pues vamos al original, miren lo que dice el original. Judá, tú te alabarán tus hermanos, en hebreo se lee hacia atrás. Tu mano en el cuello de tus enemigos se inclinarán. Miren, se inclinarán. Y cuando uno mira, aquí está la palabra hebrea. Y aquí tiene un número. Y cuando le damos al número es 7812, que es Chadha, es adoración. Miren. La palabra hebrea para adoración es Chadha. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Que Dios por boca de Jacob está diciendo que los hermanos de Judá tienen que adorar a Judá. ¿En serio? No. Cuando uno lee y entiende del contexto bíblico y profundiza, se da cuenta que aquí lo que está haciendo es dándole supremacía a Judá, porque de ahí va a venir el Mesías, y es el respeto que los hermanos tendrán ante Judá. Pero Dios no puede estar ordenando que adoremos a un hombre o que adoren los hermanos de Judá a Judá. Claro, como no escudriña las escrituras, entonces él dice, yo no me inclino, jamás me postro ante nada que no sea Dios. Bueno, Dios mismo por boca de Jacob está diciendo que los hermanos de Judá se inclinen ante él, pero no es el único. En Isaías, Dios, por medio de Isaías, dice, miren lo que dice 60:14. Los hijos de tus opresores irán a inclinarse ante ti. Y todos los que te desprecian se postrarán ante la planta de sus pies y te llamarán ciudad del Señor, Sión, Santo de Israel. Dios, por boca de Isaías, está diciendo que los opresores tendrán que ir y postrarse ante Sión, es decir, ante Jerusalén. ¿Estará Dios diciendo que cometan idolatría a los opresores y vayan y se inclinen ante Jerusalén, ante Sión? Vamos a mirar qué dice el original. Miren lo que dice el original. Dice, y vendrán a ti a postrarse hijos de tus opresores y se postrarán. Aquí está la palabra en hebreo, el número 7812, y cuando le damos, sorpresa, la misma palabra, chadha, adoración. Repito, estará Dios diciendo
que los opresores van a tener que adorar a Jerusalén? ¿O es desconocimiento bíblico de estas personas? Vamos para esta. Miren Abraham, el padre en la fe. Abraham, el padre en la fe. Génesis 23:7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Entonces tenemos al padre de la fe, Abraham, inclinándose ante los hijos de Het. ¿Qué dice el original? Y se levantó Abraham y se inclinó. Aquí está la palabra en hebreo, el número 78:12, y vaya sorpresa, el 78:12 es adorar. Adorar. ¿Será que Abraham adoró a un pueblo, los hijos de Het? Bien, vamos a otro, Moisés, otro grande, Moisés. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Veloz diría, ay, Moisés idólatra, ay, Abraham idólatra, ¿cómo se va a ir a postrar ante un pueblo, ante los hijos de Het, Abraham, y cómo se va a postrar Moisés delante de su suegro? ¡Qué barbaridad! Miren lo que dice el original. Dice, y salió Moisés a recibir su suegro y se inclinó. Y miramos 78:12, Chadha, adoración. Y miren lo que dice. Pero se estaría inclinando para darle culto a la tría de adoración, o se estaría inclinando en reverencia, en veneración, en respeto. Pero vamos con otro, Jacob, otro grande Jacob. Alzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lía y Raquel y las 2 siervas. Y se puso las siervas y sus niños delante y luego a Lía y sus niños. Y Raquel a Josué y a Raquel y a José los últimos. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se fue inclinado hasta que llegó a donde su hermano Esaú. Vamos a ver cómo nos lo dice el original. El original nos dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó, y aquí está la palabra 78:12, es decir, adoración. Pero es que él no se inclinó para darle culto y adoración de la tría. Él se inclinó en respeto a su hermano, o en respeto o en veneración. Vamos con otro. David. Natán, mira. Dice, Primera Reyes 1:22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey David, el rey era David, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Ay, Dios mío. Entonces Natán, el profeta Natán, idólatra, se inclinó ante David. Vamos a ver cómo lo dice el original. El original dice, e informaron al rey diciendo, aquí Natán el profeta, y llegó ante él rey y hizo reverencia. Y miramos la palabra y es la 78:12. Y cuando vamos a la 78:12 es Chadha, adoración. Pero aquí lo traduce muy chévere. Hizo reverencia, es decir, un respeto de Natán hacia David. No se inclinó para darle culto de la tría. Pero bueno, aquí entonces Velor va a decir, ese Natán, que idólatra. Ese David, que idólatra. Ese Moisés, ese Abraham, que idólatras. Bueno, vamos a ver. Mira, vino Betsabé a hablar con el rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó. Vamos al original. ¿Qué dice el original? Dice, y fue Betsabé al rey Salomón para hablar a él por Adonías, y se levantó el rey a encontrarla y se inclinó. Y aquí está la palabra se inclinó, y miramos la 78:2 y es Chadha, adoración. Entonces, ¿qué vaina? Aquí está Salomón cometiendo idolatría, inclinándose ante su madre Betsabé. No, claro que no. La Biblia no lo condena por eso. Y hay un montón de casos que yo les presento a ustedes en ese estudio para que los tengan en cuenta. Así que bueno, hermanos, ustedes ya saben, no se vayan a dejar engañar tan fácilmente. Para verlos, todas estas personas que se inclinan delante de otros son idólatras, pero la Biblia muestra algo muy diferente. De hecho,
La Biblia no condena el hecho de postrarse en reverencia o en respeto. Nunca lo condena y ahí está Dios mismo diciéndolo con dos pasajes del Antiguo Testamento y con uno que hay en Apocalipsis, sino que yo no lo traje aquí a colación. Dios lo muestra claramente. Y no solamente tenemos a Dios diciéndolo por boca de Jacob, a Dios diciéndolo por medio del profeta Isaías, sino que lo tenemos también a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Salomón y a Natán, en los que yo les mostré aquí, que todavía hay más en los que yo les mostré, inclinándose en delante de otros, y la Biblia no los condena por eso. En cambio, cuando lo hace Cornelio ante Pedro, que dice la Biblia, se inclinó y adoró, o para adorar, la Biblia los condena, porque el problema es inclinarse para adorarlos, para darles culto de la tría. Ese sí es el problema. Le pasó le pasó a Cornelio con Pedro y le pasó a Juan en Apocalipsis con un ángel. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia especifica. Si usted se postra para adorar, usted está cometiendo idolatría. Pero si usted se postra en reverencia o en respeto, como se hace, por lo que representan, ahí no hay absolutamente nada. La Biblia es completamente clara, completamente clara. Así que bueno, ahí tienen hermanos para que ustedes se den cuenta porque es necesario profundizar en esto de la mejor manera y profundizarlo bien. Vamos a escuchar más. Algo que parece que lo llevaron al salón ahí y le pasaron el blower. A nada. Yo postrara mis rodillas, a nada. Sí, ya sabemos que usted no dice que cree en la palabra de Dios, que pues, vive, hace solamente lo que dice la palabra de Dios, pero bueno, la palabra de Dios dice muy claramente lo que les estoy mostrando. Lo que les estoy mostrando. Ustedes ya lo acabamos de ver, no volvamos a ello porque hasta con el original lo mostramos. Pero bueno, estos son los que dicen que son solo Biblia y que le creen todo lo que dice la Biblia. Pura falsedad. Mis rodillas solo están en la intimidad con mi Señor, en la adoración, oración, porque hasta orar es adorar a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, que dijesen, Padre nuestro que estás en los cielos. No, nunca el Señor dijo, comuníquense con Abraham para que Abraham vaya y le diga a Dios allá. Escuchen lo que está diciendo. Empezando porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el cielo no había sido abierto para las personas. Quien abrió el cielo fue Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, que nos reconcilió con el Padre. Ahí fue cuando se abrió el cielo para poder entrar allá. Por eso las personas que habían muerto antiguamente, que iban a ser salvas, iban a ir al seno de Abraham. Escuchen lo que está diciendo él. En lo que yo llego, que Abraham le va a decir algo allá, los santos que están allá. Y después Cristo en el cielo, comuníquense con mi mamá, mi tía, mi abuelo, mi primo. Miren, hermanos, esto es falso. Falso. La intercesión de los santos no es Cristo diciendo comuníquense con aquel o comuníquense con aquel otro. Eso es falso. Eso no es la intercesión de los santos. Eso que le está diciendo ahí, ya vamos a entrar en eso, pero eso no es la intercesión de los santos. Entonces, él desconoce que es realmente lo que nosotros enseñamos frente a la intercesión de los santos y miente y engaña a los que lo siguen a él y lo escuchan a él, haciéndoles creer que nosotros creemos que Jesús nos dijo y comuníquense con otra persona ya para no sé qué. No, no, no. Así no es. Pero las personas escuchan y se quedan con que nosotros sí creemos eso y así no es. Pero ya lo vamos a mirar porque le quiero mostrar algo acá. Mi prima, mi papá legal en la tierra, el que me protegió aquí de manera material en la tierra, que me llevó, ¿verdad? Cuando nos estaban persiguiendo, nos llevó a Egipto, me refiero a José. Nunca Jesucristo enseñó a orar, ni a rezar, ni nada. Agarren ahí un paquete de bolitas, amárrenla con una soga y pónganse a dar. Ahí está haciendo referencia al rosario. No tiene ni la menor idea tampoco qué es el rosario. Nada más evangélico que uno mirar los misterios del rosario uno por uno. Toda la vida de Jesús desde la anunciación, nacimiento, ministerio, ascensión, venida del Espíritu Santo, todo. Pero no tiene ni la menor idea. Yo no voy a entrar en eso ahorita, pero bueno. Dejemos lo que critique, que cuando uno definitivamente no sabe y no le interesa profundizar para entender al otro, para mirar a ver qué hay de verdad y que sea de verdad de Dios para uno tal vez acogerla, ni modo. Darle la bolita, pídale ahí, Abraham. Oiga, es que en la bolita pídale a Abraham. A la esposa de Abraham, Sara, la Que pídale a la esposa de Abraham, Sara, oiga. mamá de la fe, no. No tienen la menor idea.
No tienen ni la menor idea qué es la intercesión de los santos. Nunca, eso no pasa jamás por la mente de alguien guiado por el Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? O sea, supuestamente el que está lleno del Espíritu Santo es él. Él sí está repleto del Espíritu Santo. Miente, difama, dice mentiras, descontextualiza la Biblia, grita, ha caído en herejías, apostasía y está lleno del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, compartan el video, suscríbanse, apóyennos. Compartan, suscriban, apoyen si ustedes quieren. Si no, yo hago este trabajo para que, si son una o dos personas lo que lo ven, yo lo hago para el Señor, yo lo trabajo para Él. Entonces, bueno, sí sería bueno llegar a muchas personas para que después no caigan, ven un video como estos y dicen, ¡ay! Tiene razón, pero no. Cuando uno estudia con profundidad, nada, absolutamente nada es cierto. De hecho, vamos a ir al tema que él acaba de decir. Miren, hermanos, yo no sé si él no sabe, pero la dinámica completa en el Antiguo Testamento es Dios hablando con Moisés, por eso la flecha está hacia arriba y hacia abajo. Moisés hablaba con el pueblo hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Yo no sé si no lo sabe o si no le interesa o qué. Miren, repito, Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés. Moisés hablaba con el pueblo. Cuando el pueblo quería hablar con Dios, el pueblo hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo servía de intermediario, de intercesor, Moisés delante de Dios. Pero yo quiero meterme un poquitico en esto que él estaba diciendo ahí, que lo dejó como en el aire, lo deja como si nosotros fuéramos espiritistas, cosa que no somos. Y yo lo voy a aclarar por dos cosas. Uno, por si hay algún católico, puede ser que lo haya, cayendo en esto para que sepa que eso no está bien, si lo hay. Pero primero, no es ni enseñanza oficial de la iglesia y no es lo que nosotros creemos. Así de sencillo, pero vamos a entrar en esto. Miren, hermanos. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 dice, 9, 10 y 11 dice, cuando entréis en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, ni la astrología, ni la magia, ni la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador ni consultor de espectros o de espíritus o invocador de muertos. Miren, hermanos. La Biblia prohíbe rotundamente, y la iglesia lo enseña así, invocar los muertos. La intercesión de los santos no es invocar muertos. Olvídense, no tiene nada que ver. Invocar un muerto, consultar los muertos es pecado gravísimo. Es también idolatría, es un pecado gravísimo que lleva a la condenación. Pero vamos a seguirlo ampliando un poquito más. En Levítico 19, versículo 31, dice de la siguiente manera. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No consultéis contaminándonos con ellos, yo el Señor vuestro Dios. En Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los médiums o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos en vez de Dios? ¿Qué está diciendo acá? Ojo con consultar a medios y ojo con consultar a divinos. Nosotros debemos de consultar es al Señor. Ojo es la palabra, consultar es al Señor. No podemos consultar a los muertos, eso está prohibido en la palabra de Dios. Vamos a mirar ese último de Isaías porque me interesa que miremos lo siguiente. Este último de Isaías. Vamos a mirar lo que dice aquí Isaías. Dice Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los médiums y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Es a Dios al que tenemos que consultar. Y la intercesión de los santos no es consultar muertos. Olvídense, eso es pecado. ¿Consultará a los muertos por los vivos? No, eso no es. Y las personas que, si alguno está cayendo en esto, sepa que eso es pecado condenado por la iglesia, eso es santería, eso son un montón de cosas que la iglesia prohíbe. Pero miremos lo que dice el original. Yo quiero que miremos lo que dice el original.
estamos en el Antiguo Testamento, en Isaías, por eso vamos leyendo hacia atrás. Y cuando digan a vosotros, consultad a los médiums y a los adivinos, los que susurran y los que murmuran, dejémoslo hasta aquí. Miren que dice medios y dice adivinos. Cuando nosotros miramos aquí la palabra 178, aquí está la palabra medios en hebreo, la 178, vemos que la 178 es pitonizos, que era lo que estaba consultando Carlos Veloz la otra vez, una pitoniza, ¿no era? No fue por allá que le leyeran las cartas una pitoniza. Bueno, ahí lo menciono simplemente, no me interesa, es problema de él. Pero miren, no consulten, ojo, ojo, dice Isaías, no consulten a los mediums ni a los adivinos. Y cuando uno ahí mira la palabra mediums, es la palabra pitonizos. Encantadores, ¿sí? Ajá, pitón, pitonizos, miren, aquí está. Interesante, ¿no? Pero miren, yo les voy a decir por qué es que la intercesión de los santos no tiene nada que ver con consultar muertos, eso es pecado de condenación. Ojo con eso, hermanos, cuídense de eso. Si conocen a alguien, sáquenlo de ahí corriendo, eso es un pecado gravísimo. Miren lo que pasa. Miren. Cuando nosotros vamos a Levítico 28:3, miren lo que dice. Ya Samuel había muerto. Entonces aquí tenemos a Samuel, que Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl había hecho lo que era correcto, y a todos los que son adivinos, los medios, los arrojó, los sacó. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero Dios no le respondió ni por sueños. Consultó Saúl al Señor a ver qué iba a pasar porque los estaban rodeando los filisteos y el Señor no le respondió. Pero no le respondió porque Dios se haya alejado, sino porque el que se alejó completamente y cometió un montón de errores fue Saúl. Pero bueno, vamos a seguir. Ni por Urín ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Como Dios no le respondió, dijo, entonces búsquenme a una mujer que sea adivinadora, que tenga espíritu de adivinación. Algo que ya vimos en un montón de pasajes que la Biblia lo prohíbe. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Miren. La gente, hermano, no se aleja de estas cosas, porque ya vimos que aquí Saúl los había echado, pero la gente sabía dónde estaban, hermanos. Qué realidad tan tremenda esa, ojalá no estén cayendo ustedes en eso. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con los hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, ojo, miren lo que dice acá, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Entonces le está diciendo que invoque y haga venir el espíritu de una persona. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Que fue lo que hizo aquí Saúl. Entonces ella le dice, no, usted sabe lo que Saúl hizo. Saúl dijo que no había que cortarlos, había que sacarlos, adivinos, ¿sí? Evocadores. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, ve, vive Dios, que ningún mal te vendrá por esto. Entonces Saúl, con tal de que ella le consultara y le invocara un espíritu, le dijo, no, porque ella como que se dio cuenta que era Saúl y dijo, no, tranquila que no vas a morir por esto. Porque él quería consultar a un muerto. La mujer entonces les dijo, ¿a quién haré venir? Ojo. Entonces ella accedió cuando él le prometió que no le iba a morir, le dijo, ¿y a quién haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Miren hermanos, miren hermanos. ¿Qué le dijo Saúl? Hazme venir a Samuel. Pero Samuel ya estaba muerto. Miren hermanos esto para que ustedes se den cuenta. Yo aquí les quiero mostrar algo muy interesante. Mucho cuidado con esto. Entonces, hazme venir a Samuel y Samuel ya estaba muerto. Dice,
Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Yo, permítame, yo corroboro una cosa. Creo que este pasaje no es Levítico, sino Samuel. Ojo, ojo, perdón. Este pasaje, por algún motivo, seguramente hice una copia, es 1 Samuel, es primer libro de Samuel 28. De hecho, permítame, yo lo corroboro con la Biblia. Permítame un segundito, primer libro de Samuel. Cometí un error ahí, pero bueno, ustedes lo pueden corregir. Samuel 28. Sí, a ver. Ok, sí, hermanos, para corregir, perdón, por favor, se me pasó, no sé, seguramente copié y luego pegué lo del resto, pero no me di cuenta. Es primera de Samuel. Listo, para que ustedes ya sepan y lo corrijan ahí los que les gusta ir a la Biblia, que la idea es que vayan a la Biblia, lean, subrayen. Bien. Entonces, ella quiere que le consulten a Samuel, que le haga venir una adivinadora, una medium, le haga venir a Samuel, que ya estaba muerto. Miren lo que pasa. Viendo la mujer a Samuel, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ah, ella se dio cuenta que era Saúl. Miren, mis queridos hermanos, y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Miren, hermanos, miren lo que sucede aquí, mis queridos hermanos. ¿Saben qué fue lo que sucedió realmente? Noten que la mujer nunca le dijo realmente a Saúl qué había visto. La mujer dijo, ojo, he visto dioses que suben de la tierra. Miren lo que sucede. Él quiere que le haga venir a Samuel. Saúl quiere que le haga venir a Samuel. Es decir, la adivina, la medium, ya sabe que él quiere que le llame a Samuel. Por eso dice, y viendo la mujer a Samuel, ella ya sabía que al que tenía que invocar era Samuel. Pero el que le dijo a quién tenía que invocar era el mismo rey. Ustedes no se han dado cuenta, miren, si algún día ya a ustedes les llega a pasar, que llega alguien y les dice, es que imagínate que un anciano me habló de usted, y usted dígale, ¿y sabe qué hace la persona? No le puede decir a usted más nada. Ah, porque si usted le dice, ay, sí, un anciano, entonces, claro, ¿quién no tiene en la familia un anciano que se ha muerto o algo? Entonces usted mismo le empieza a dar las pistas a la medium, a la adivinadora, para que ella le manipule a usted y le diga, ay, una persona de tal forma, y usted dice, claro, todo el mundo se le murió una abuelita, y dice, ay, mi abuelita, ay, mi abuelita. Y no falta el que diga, ay, mi mamá que ya falleció, entonces la bruja ya sabe que su mamá falleció y por ahí se le va. Mucho cuidado, hermanos. Fuera de esto, sepa que los demonios son seres espirituales y son ellos los que se aprovechan realmente. Cuando una persona está buscando consultar a los muertos y que, ay, que me habló mi mamá, ay, que la medium dijo que es que hable con su hermano, no. Son demonios que como son seres espirituales y a lo mejor conocen la vida de las personas, se aprovechan de ustedes. Jamás asistan, jamás vayan, jamás actúen de algo donde se vaya a invocar a los muertos, porque eso está prohibido por la Biblia. Y no solamente estas medium, estas adivinas, los engañan porque la información no se las da usted mismo, sino que el demonio se aprovecha de eso para engañarlos, para mantenerlos ustedes ahí atrapados, consultando muertos, y eso está prohibido por la palabra de Dios. Entonces, miren, nunca aquí la mujer realmente le dio pistas, fue Saúl el que le dio todas las pistas. Miren que cuando ella dice, primero ella dice, viendo a Samuel, ¿por qué? Porque él quería que invocara a Samuel. Luego dice, cuando él le dice, versículo 14, él le dijo, ¿y cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto con su manto. Pues si así era como, si así era como, ya sabía que Samuel había muerto anciano y ellos ahora andaban con un manto. ¿Le dijo algo nuevo? No le dijo nada. ¿Y qué fue lo que dijo Saúl?
Saúl entonces entendió que era Samuel. Miren, fue el mismo Saúl el que dijo, ay, es Samuel. Así engañan las medium, así engañan, aunque sean famosas y salgan por televisión, así engañan los adivinos, así engañan los santeros, así engañan. Mucho cuidado, hermanos. Además de que los espíritus, los demonios, se aprovechan de eso. Eso está prohibido por la palabra de Dios. Les he mostrado, hermanos, todo que está prohibido. Les he mostrado. Mire, Deuteronomio 18, 9 al 11, Levítico 19, 31, Isaías 8, 19. Está prohibido por la palabra de Dios. No tiene nada que ver con la intercesión de los santos. Y ya sabemos cómo se aprovechan estas personas. Dice, Levítico 26, la persona que atiende a encantadores o adivinos ni siquiera se deben atender. Para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré entre el pueblo. Miren, hermanos, el Señor corta con aquellas personas que van donde los adivinos, donde los medios. Así que bueno, espero que usted haya ido y se haya confesado fuertemente por haber ido ante una adivina, ante una medium, ¿no? A que le tiraran las cartas. Bien, ahora mis queridos hermanos, otra razón más, fuera de las que ya les di y les podría dar muchas más, otra razón más de por qué es falso. Es falso que un muerto se pueda consultar y que los muertos vengan y hablen. Miren, cuando ustedes van a Lucas 26, 16, 24 en adelante, estamos en el pasaje del rico Epulón y Lázaro. Yo no lo tengo todo acá, solamente tengo parte. Entonces recuerden que los dos murieron, uno estaba en el seno del Abraham y el otro estaba en el fuego. Y entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Miren lo que dice acá que está en azul, miren lo que dice. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre vosotros y entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, hermanos, eso de que se puede consultar a un muerto y que un muerto viene y te habla y te dice cosas, ojo, son demonios. Ojo, mucho cuidado. La intercesión de los santos no es eso. La intercesión de los santos es que aquellas personas que intercedieron por nosotros en vida delante del Señor, ahora que están más cerca de Él, que han llegado a la presencia de Dios porque alcanzaron ya la santidad, siguen intercediendo por nosotros, pero no es para invocarlos y no tienen nada que ver con eso. Eso es pecado condenado por la Biblia. Y esas personas ya no pueden pasar hacia acá, como lo dice claramente el Señor acá. Entonces tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Quería aprovechar también esto para enseñárselos y decir mucho cuidado. Y todo esto va en el tema de la idolatría para que ustedes lo tengan en cuenta. Todo esto va en el tema de la idolatría para que ustedes se den cuenta y conozcan cuál es la verdad sobre este tema. ¿Sí? Entonces le dijo, te ruego pues que, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, ahí están las escrituras, ahí está la palabra, a eso se refiere Moisés y los profetas. Y luego dice, aunque muertos resucitaran, no creerán. Hay gente que no va a creer, ni aunque Cristo haya resucitado, van a creer. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué es la intercesión de los santos? Entonces podría decirles muchas cosas, pero voy a dejarlos con estos pasajes bíblicos para que vamos dejando este video, esta parte por acá. Miren todo lo que reacciona uno solamente de 2 minutos de este señor diciendo cosas que no son ciertas. Y vamos a seguir. Y de aquí les estoy diciendo, vayan y hagan el curso completo. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a este otro. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5.º sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Hermanos, nadie me puede decir que no estaban muertos. Ya habían sido muertos. Estaban en la presencia de Dios vivos, pero ya habían sido muertos. Miren, las almas de los que habían sido muertos no son vivos, están muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿cómo así no están muertos? ¿Por qué están clamando? Ah, porque son las almas de los que ya estaban muertos, que estaban en la presencia de Dios. Miren, y clamaban. No que los muertos nada saben, nada entienden, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están más vivos que nosotros. Estaban pidiendo justicia. Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, mis queridos hermanos, y creo que hay otro por acá, aquí está. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar y con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ojo, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto es un altar delante del trono en la presencia de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, mis queridos hermanos, ahí para que ustedes den cuenta, es un tema mucho más amplio. Recuerden que la carta a los Efesios nos va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. La iglesia no es solamente la iglesia militante, sino la iglesia purgante y la iglesia triunfante, los que ya están con el Señor. Y si todos forman parte del cuerpo de Cristo, eh, cuya cabeza es Cristo, del cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, pues entonces nosotros creemos que si esas personas pudieron hacer mucho por nosotros cuando estaban en vida, ¿cuánto más podrán hacer ahora en la presencia del Señor? Pero solamente interceder, no para ser consultados, porque ahí se meten los demonios, los espíritus malignos, no para invocarlos a que vengan, no hagan eso. Eso no es lo que enseña la iglesia ni lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, vamos a ver qué más dice acá este señor y vamos terminando porque el video es largo. Vamos a ver. Pues como muy bien dicen los hermanos de la coalición evangélica, la batalla está fuerte. Sí, con tantas mentiras que ustedes dicen, la batalla está fuerte, pero la vamos a seguir dando. La batalla, la persecución, el escarnio, todo está fuerte. ¿Quién estará persiguiendo a quién con mentiras y falseando la palabra de Dios? ¿Quién está persiguiendo a quién? ¿Cuál es la iglesia que es perseguida por 100.000 sectas, por los gobiernos? ¿Cuál es la iglesia que es perseguida por los satánicos? ¿Cuál es la iglesia que es perseguida por la ideología de colores? ¿Cuál es la iglesia que es perseguida por los abortistas? ¿Cuál será la iglesia que es perseguida? Fuerte, y más con las estrategias que vienen ahora para señalar y minimizar la apologética evangélica. Yo estaba en el canal del hermano Edgar Pacheco y de verdad. Bueno, ahí empieza a hablar de su bloque anticatólico, de su alianza anticatólica, de todo eso. Hay una parte, vamos en el minuto 10, ahí empieza a hablar y a saludar a otras personas y a decir, hablar de cuánto él adora a Edgar Pacheco, porque pues se ha visto definitivamente que parece que lo que diga Edgar está por encima de la palabra de Dios y lo defiende como sea. Y bueno, luego cuando retomemos, vamos a retomar cuando él ya empieza a reaccionar a lo que estaba diciendo, pues el hermano Rodrigo Calvo en el canal de Maricela donde él estuvo, el canal de Maricela donde él estuvo. Entonces lo vamos a reaccionar todo para que ustedes se den cuenta cómo se tiene que hacer esto, cómo se tiene que explicar, cómo se tiene que profundizar, para que conozcamos la verdad, vayamos a los originales, profundicemos en todos esos temas. Así que, bueno hermanos, lo voy a dejar por ahí. Creo que era muy importante volver a recordarles que las imágenes no están prohibidas. Dios mismo ordenó hacer imágenes. Nadie va a acusar a Dios de idólatra por ordenar hacer imágenes. Nadie va a acusar a Moisés de idólatra por haber permitido que las hicieran. Nadie va a acusar a Bezalel que Dios le dio el espíritu para que hiciera imágenes de idólatra porque hizo las imágenes que estaban en la cortina y la de los querubines del Arca de la Alianza. Nadie los va a acusar de idólatras por eso. Entonces, olvídense.
Olvídense, el problema no es una imagen. La Biblia es muy clara de qué imágenes son las que Dios prohíbe y no son todas las imágenes. Luego, hemos visto con la Biblia que Dios mismo ordena que se inclinen delante de Judá los hermanos, delante de Jerusalén o Sión, los opresores, Dios mismo haciéndolo, y la palabra que usa es adoración. Claro que nosotros entendemos que Dios no puede estar haciendo eso, entonces ahí lo que se está haciendo es reverencia, respeto, veneración. Vimos para acabar de ajustar a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Salomón, a Natán, y hay más inclinándose en delante de otras personas, y la Biblia no los condena por eso, porque no lo estaban haciendo para adorar, como si lo hace Cornelio ante Pedro y como si lo hace Juan ante el ángel en el Apocalipsis, que eso lo vamos a ver después y en el estudio está. Vemos que cuando ellos iban, cuando ellos iban a hablar con Dios tenían que ir ante el arca de la alianza que tenía las imágenes, y no iban ahí con un irrespeto, iban con respeto, de hecho se postraban estando las imágenes ahí, se postraban delante de Dios. Y luego entramos en lo que él insinúa, y es que nosotros por la intercesión de los santos entonces somos adivinos, y no es así, eso no tiene nada que ver, es una cosa muy diferente. La adivinación, consultar medios como lo ha hecho él, medios, es pecado grave, y como vimos en el caso de Primera de Samuel con Saúl y la adivina esta, vemos que él mismo le dio todos los datos, él mismo fue el que le dijo a ella quién era el que había visto, ella se lo engañó, lo enrolló, y pues eso es lo que hacen todas esas personas. Por eso les digo, si algún día se acerca una persona diciéndole, es que tal persona, vi una persona así, me habló de usted y tal cosa, usted no le diga nada, dígale, y verá que se tiene que ir, porque si usted no le da pistas, se queda sin saber por dónde arrancar, cómo metérsele. Y por más que le intente decir, buscando a ver si aparece por ahí un familiar suyo muerto, usted llega un momento en el que como no encuentra nada, se tiene que ir. Ponga mucho cuidado con eso. Y la intercesión de los santos es que aquellas personas que están en la presencia de Dios, como somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, entonces siguen actuando en favor nuestro, intercediendo por nosotros, pero ojo, nada que ver con con el espiritismo y la adivinación. Hermanos, si les gusta y me quieren dar un like, muchas gracias. Compartan con familiares, amigos y conocidos para que profundicen el tema. Y entonces nos vemos en una segunda parte. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Un abrazo para todos.